¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal. Recientemente estuvimos con un video hablando del multímetro. Usamos como ejemplo este multímetro de la marca Sika. Ahí pueden ver el modelo. La idea era seguir con el tema tan controversial acerca de si el multímetro se puede usar en electricidad, se puede usar para todo en electricidad, se puede usar para algunas cosas, con cuidado. Igual hay que tener cuidado con cualquier herramienta. Con un martillo también hay que tener cuidado, porque si te pegas un martillazo en el dedo puede pasar bastante mal. O no se puede usar absolutamente para nada. Bueno, en el último video yo di algunas opiniones mías y las intenté justificar con ejemplos. Por supuesto va a haber gente que diga que está mal lo que yo digo, pero bueno, todo bien, está muy bien que cada uno tenga sus opiniones. Bueno, me quedaron un par de cosas que mostrar después de que mostré cómo medía la continuidad entre polos, por ejemplo, de esta termomagnética, y hablaba de que no es concluyente porque esta termomagnética anda mal. O sea, el mecanismo interno que tiene hacía, ven, esta es de 20 y se disparaba con 4 o 5 amperes, se disparaba. Y eso como lo medí con la pinza amperométrica. Acá vemos un claro ejemplo de otro instrumento que tiene otras capacidades. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que este multímetro puede medir corriente de amperes, pero solamente corriente continua, ya lo había explicado, y además lo que tiene, obviamente, es que no tiene una pinza como esta pinza amperométrica, como este instrumento. O sea, vos tenés que abrir el circuito y conectar en serie las puntas, y siempre y cuando querramos medir corriente continua, como lo indica ahí el dial, ¿no? Habiendo aclarado esto del multímetro, seguramente quedan otros ejemplos para mostrar. Yo mostré los que me parecieron más importantes de medir la continuidad, como ejemplo de una lamparita, otra que estaba quemada por acá, de medir continuidad de una termomagnética, que como vieron tenía continuidad, pero yo les mostré que tiene el mecanismo que anda mal, o sea que no sirve solo medir continuidad, tenemos que saber que el mecanismo también funcione bien, o también el tema de continuidad, que no es resistencia a aislación, como mostré con este alicate, que no podemos medir entre el mango aislante y la punta qué aislación tiene. Aunque podamos medir continuidad con el ómetro, eso no es un indicativo de resistencia a aislación. Qué vientito que tenemos. Vamos a ver qué podemos hacer acá con este viento. Entonces, ¿lo vamos a seguir usando? Claro que lo vamos a seguir usando, siempre y cuando lo usemos para lo que lo podemos usar en forma correcta y que no sea peligroso. Vamos a seguir dando otros ejemplos de en qué podemos usar siempre con cuidado un multímetro, si bien tiene más capacidades para hacer mediciones de electrónica. Eso no lo voy a negar en ningún momento. Lo que sí niego es que no sirva para nada. Y también niego que se use incorrectamente. Lo niego por un tema justamente de seguridad. O sea, lo niego en el sentido de que digo que no debe usarse en forma incorrecta. A ver si alguien todavía me malinterpreta. Y vamos a continuar con la comparativa de instrumentos. Ya dijimos que se agrega la pinza amperométrica. ¿Y qué hace la pinza amperométrica? Bueno, la pinza amperométrica envuelve los cables siempre de a uno y mide el campo electromagnético que produce la corriente, y de acuerdo a eso te muestra en un display la corriente que circula por dicho cable. Esta pinza amperométrica de Sika, el modelo 378105, puede medir corriente que pasa por un cable, pero esta corriente debe ser corriente alternada.
Y para fines prácticos vamos a hacer un circuito con materiales que tenemos acá. En este caso una ficha con un cable largo, que lo vamos a conectar a esta termomagnética, que sabemos que tiene una falla. De paso vamos a probarla y vamos a ver qué pasa con un circuito. Vamos a explicar el concepto de circuito. Si bien esto no pretende ser un curso de electricidad, sino directamente apuntar al tema de estos instrumentos, empezando por estos instrumentos básicos, muy representativos de cualquier equipo de herramientas de un electricista. Entonces, vamos a usar este cable. Es totalmente para una prueba, no es material que se usaría en una instalación eléctrica. Esto es parte de un alargue, ¿no? La ficha, el cable. Vamos a entrar por arriba de esta termomagnética alimentándola, como indica el diagrama. 1 y 3 es la entrada. Como pueden ver, la termomagnética esta es de 20 amperes, lo cual diría que es un poco grande para el cable de 0.75, pero esto igual está debajo de un tablero, así que es solamente para probar un circuito con una llave termomagnética bipolar y hacer unas mediciones. Obviamente ahora vamos a continuar con la salida de la termomagnética, a ver qué pasa. Entramos al tablero de pruebas. Justamente ahí veo que tenía ya preparado una termomagnética de 10 más adecuada para este cable, porque la termomagnética va de acuerdo al cable que usemos, ¿no? No podemos poner cualquier valor. Incluso este tendría que tener una de menos de 10 amperes, pero en general se usa 10 amperes. Y un disyuntor diferencial. Está ya conectado. Salida de termomagnética y entrada de disyuntor diferencial. Pero eso lo vamos a ver después, vamos a hacer unas mediciones. Ahora vamos a conectar la que tenemos. Bien, y acá tenemos la termomagnética conectada y colocada inclusive en el riel DIN, que es donde engancha un dispositivo termomagnético. Bueno, usé un poco estos materiales para acompañar, son todos materiales reciclados, sobre todo esta termomagnética que la guardé, que está con falla. Bueno, por supuesto esto no va a funcionar hasta que conectemos el circuito al suministro, ¿no? O sea, un toma corriente. Recién ahí vamos a tener tensión en la entrada de la termomagnética. La termomagnética está apagada. Repito, esta termomagnética debiera ser usada para cable de 4 milímetros. Es solamente para entender el concepto y hacer unas pruebas. O sea, esta termomagnética estaría incorrecta en un circuito fijo normalizado. Igual que este cable envainado no se debe usar en circuitos fijos. Por eso digo que es solamente para hacer estas pruebas en este tablero de pruebas. E inclusive, como pueden ver, va a un toma corrientes. O sea, es un circuito no es fijo. Bien, y si ahora sabemos que nosotros tenemos tensión acá y no tenemos acá porque está baja la llave, ¿cómo lo comprobamos? ¿Podremos usar un multímetro o está vedado, totalmente prohibido? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a probarlo con el multímetro. Por cierto, la pinza amperométrica además también es multímetro, solo que cambia un poco, más que los parámetros, las escalas. Comparte algunas, tiene otras medidas, ahora lo vamos a ver. ¿Y cómo mediríamos si hay tensión? Si hay tensión, ¿se acuerdan que teníamos tensión ahí de alterna, porque estamos en corriente alterna, hasta 600 y 200? ¿Cuál usaríamos? Bueno, por norma siempre se empieza por la más alta y además tenemos 220, si ponemos 200 nos estaríamos pasando y el multímetro indicaría 1 fuera de escala. Desplegamos la patita que tiene atrás, ¿no? Para poder apoyarlo más cómodo. Algo que también es interesante es no tenerlo en la mano cuando hacemos medidas. Eso sí es importante. Bueno, ya no decía nada de los chicos del colegio que se la pasan gritando. Tienen más recreo que clase. Ahora pasa el botecero. Ay, ay, ay. Bueno, dijimos que pusimos tensión alterna hasta 600 volts y las puntas. También hablamos de la importancia de que las puntas sean de calidad. ¿Cómo hicimos? Bueno, lo ideal es con dos manos separadas, pero
No está mal tampoco hacerlo con una. Y tenemos 222 volts. Quiero agregar un comentario que este multímetro tiene la función hold, ese botoncito, que si lo presionamos nos va a mantener la medición. Ahora les muestro. Ahí lo presionamos una vez y cuando sacamos las puntas me retuvo la medición. O sea que hold lo que hace es retener la última medición que se hizo. Si lo libero, vuelve a cero. Si yo hago hold y grabo 0, perdón, ahí, y después mido, tendría que quedar en 0 porque retuve el 0. ¿Se entiende? Es una... Bien, porque estaba en hold. Lo raro es que no indique, ¿no?, que está en hold. Bueno, es así.